Vamos a resolver el siguiente problema sobre costo marginal e ingreso marginal. Entonces nos dan una función de costo y una función de ingresos. Entonces nos piden que determinemos la función de costo marginal y la función de ingreso marginal. Y que hallemos los valores de x, que sería la cantidad de unidades, en este caso vendidas, para los cuales el ingreso marginal es 0, y que interpretemos la respuesta. Entonces, primero recordemos qué es el costo marginal y qué es el ingreso marginal. Entonces, si yo tengo una función de costo, que es el costo de producir X unidades, la derivada de esa función me da el costo marginal. Y lo que mide es cómo cambia el costo cuando hay un cambio en la producción. O sea, ¿cómo está cambiando el costo a medida que se cambia la producción? Si se aumenta la producción, lo más normal es que aumente el costo, ¿cierto? Ahora, el ingreso marginal es, si yo tengo una función de ingresos que representa el ingreso de vender X unidades, si yo vendo X unidades obtengo un ingreso R de X. Si yo derivo esa función, me da los ingresos marginales y mide cómo cambian los ingresos cuando hay un cambio en la cantidad de artículos vendidos. Bueno, entonces hallemos la función de costo marginal y de ingreso marginal para esas dos funciones que nos están dando. Entonces, primero hallemos el costo marginal. Entonces, el costo que nos dan es 4 veces x. Entonces, la función de costo marginal estará dada por 4, la cual es una función constante. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que la unidad de medida del costo marginal es dólares por unidad. O sea, esto lo que me está diciendo es que no importa la cantidad de artículos que usted produzca, el costo siempre es 4 dólares por unidad. Como es una recta el costo, la pendiente es lo que me da la tasa de cambio, o sea, el costo de producir una unidad más. Ahora, los ingresos están dados por 8x menos 0.001 x al cuadrado. Entonces, los ingresos marginales estarán dados por su derivada. Entonces, derivo esto con respecto a x, la derivada de 8x es 8, la derivada de x es 1, menos esta constante, es una constante por una función, entonces es la constante por la derivada de la función, que la derivada de x al cuadrado sería 2x. Entonces los ingresos marginales estarán dados por 8 menos 0.01 por 2, que va a ser 0.002x. Entonces, esta es la función de ingresos marginales. Esta función sí depende de x, que x sería la cantidad de artículos vendidos. Entonces ahora respondamos la segunda pregunta, que nos dice que halle los valores de x para los cuales el ingreso marginal es 0. Entonces, la segunda sería responder esto. ¿Cuándo los ingresos marginales son 0? Es decir, cuando esto, ¿para qué valor de x? Esto me da 0. Entonces esto es, pasando esto a sumar al otro lado, y luego paso a dividir, entonces me va a quedar que 8 dividido esto es 4000. Ahora, ¿qué significa esto? Estos son 4000 unidades vendidas. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo vendo 4000 unidades,
el ingreso marginal será cero. Es decir, que si yo vendo más de 4.000 unidades, el ingreso marginal no va a cambiar, se va a seguir siendo cero. Es decir, el ingreso marginal es el ingreso que yo voy a obtener por vender una unidad de más. Entonces, cuando yo logro vender 4.000 unidades, si yo vendo más de 4.000, el ingreso no va a cambiar, el ingreso se va a mantener constante. Entonces, en este caso, significa que después de 4.000 unidades, el ingreso será constante, o sea, no cambia, porque el ingreso marginal mide el cambio del ingreso. Entonces, después de 4.000 unidades vendidas, el ingreso va a mantener estacionario. Entonces, esto se puede interpretar también como la cantidad de unidades óptimas a vender para obtener el mayor ingreso. Entonces sería lo ideal vender 4.000 unidades para obtener el mayor ingreso posible.